¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Cordero y el día de hoy traigo para ustedes unas palabras de ánimo para tiempos difíciles. Me da mucho gusto estar aquí y poderles compartir algo que el Señor ha mostrado en mi corazón, en el corazón de mi familia, y que creo que es muy importante que recordemos en estos días complicados. Para eso les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo 20. Salmo 20. Bueno, si ya tienen el Salmo 20, quiero platicarles un poquito acerca del contexto de este salmo. Fíjense que este salmo era un salmo que se cantaba al rey y al ejército, pero sobre todo al rey, antes de salir a una batalla. El pueblo salía con ellos, les acompañaba, y antes de que ellos enfrentaran el viaje para llegar a la guerra, el pueblo les cantaba este salmo. Entonces, ubíquense un poquito en ese contexto histórico, en ese contexto de situación, para que podamos comprender cuál es el sentido de lo que está escrito acá. Lo leo y ustedes pueden seguirme en sus casas con sus vistas en la lectura. Dice así: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Bueno, hermanos y amigos, días de conflicto. Al parecer estamos entrando, si no es que llevamos ya un periodo más o menos larguito de días de conflicto, en general en el mundo, en particular en México y en específico en nuestras familias, en algunas de ellas. Conflictos sociales, conflictos de salud, conflictos económicos y bueno, podría decir más, pero creo que ustedes están bastante ya empapados respecto a estos conflictos que están sucediendo. Y la verdad es que cuando nos vemos frente a un conflicto, no nos gusta. Es normal y es natural que no nos guste, porque los conflictos nos enfrentan con temores, nos enfrentan con dificultades, nos enfrentan con nuestras limitaciones, nos enfrentan a la incertidumbre. Y muchos, frente a esta situación conflictiva en la que estamos viviendo, pues han decidido actuar de maneras que en realidad no están ayudando. Ni a ellos, ni a sus familias, ni a la comunidad en general. Sin embargo, fíjense, gracias a Dios, nosotros que queremos hacer lo que Dios nos pide y nos muestra, podemos ver los conflictos de una manera distinta. Podemos ver el conflicto como la oportunidad para experimentar directamente la ayuda de Dios. Es solo frente a los conflictos que nosotros podemos echar mano de los recursos especiales de Dios para el día de la batalla. Por eso era muy importante que el pueblo le recordara al rey y al ejército que previo a un conflicto podía recurrir a los recursos de Dios para obtener la victoria. En este pasaje, que yo les recomiendo que vuelvan a leer ustedes en sus casas, que lo hagan despacio y que hagan una lista de cuáles son todos los recursos que se encuentran. Voy a ponderar solamente 3 por causa del tiempo de esta cápsula, que es breve, pero creo que son 3 que nos pueden ayudar bastante a enfrentar estos días conflictivos con éxito espiritual y con éxito y crecimiento en nuestra vida. El primero de estos recursos es clave. Es que nosotros como hijos de Dios tenemos una comunicación directa con el Señor. Dice el versículo 1, Jehová te oiga en el día del conflicto. Y en el 6, fíjense, dice,
Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Hermanos, en el día del conflicto, el Señor nos escucha. Ustedes van a ver muchas ruedas de prensa en estos días, si no es que ya se echaron varias horas de eso. Y quiero que se den cuenta de algo. La persona que está dando la información y que tiene esa labor, y es una labor importante, no puede escuchar a todos todo el tiempo, ¿se han dado cuenta? Y cuando toca que alguien levante la mano, quiera participar, pues se arrebatan la palabra y están ahí desde muy temprano y hacen filas, ¿verdad? Y esperan para hacer su pregunta porque quieren expresar sus necesidades de información o sus inquietudes. Pero no a todos les toca la buena suerte de poder ser escuchados. Hermanos, Dios no es así. Dios nos puede escuchar y nos quiere escuchar a todos en el día de conflicto. A todos y todas nuestras necesidades. Y eso es algo que nos debe ayudar a sentirnos más tranquilos en los días difíciles. Cuando tú y yo sintamos conflicto en nuestro corazón, con las cosas que pasan afuera, con las cosas que nos están pasando, con lo que estamos sintiendo, con las situaciones en nuestras familias, con las situaciones en nuestro trabajo o en los medios en general, recordemos que no necesitamos llevar cargando eso. Nosotros podemos ser escuchados por el Señor y el Señor nos va a escuchar siempre en el día del conflicto. Ese fue el primer recurso, el poder ser escuchados todo el tiempo. Pero viene muy a la par con el segundo. Dice el versículo 2 del capítulo 20: te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. El 3 dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. El Señor no solamente nos escucha, además nos responde. Piensa otra vez en esas ruedas de prensa. A los afortunados que pueden llegar a ser escuchados de los muchos que están allí, bueno, son escuchados, pero se les responde como ellos quisieran, se les resuelve. No siempre es así. Y eso es simplemente porque los seres humanos no tenemos la capacidad de responder a todo y no tenemos la capacidad de resolver todo. Pero hermanos, con el Señor no es así. El Señor nos escucha y el Señor tiene la posibilidad de contestarnos a todos. Nos puede y nos quiere contestar, dice aquí, conforme el deseo de nuestro corazón. Y cuando el deseo de nuestro corazón se empata con el deseo del Señor, entonces ahí es cuando el Señor contesta. Dice la Biblia que cuando nosotros oramos con fe y esas oraciones van dirigidas al Padre y además están conforme a su voluntad, Dios nos oye. Hermanos, ¿qué necesidades de ayuda tenemos nosotros y nuestras familias? Las que sea que tengamos, Dios está dispuesto a suplirlas. Él puede y quiere hacerlo. Dice aquí que el Señor nos envía ayuda a través de la iglesia, nos envía ayuda desde el mismo cielo. Él hace lo necesario para que tú y yo podamos recibir la ayuda que necesitamos. Ponte a pensar un poco en estos minutos que nos quedan. Ponte a pensar qué tipo de ayuda necesitas en este día de conflicto. ¿Qué necesitas? ¿Ya se lo pediste al Señor? Algunos están esperando que pasen cosas, que se descubran medicinas y ojalá así sea, vacunas, ¿verdad? Que las personas que nos lideran tomen decisiones sabias y hay que orar por ellos. La Biblia dice que el corazón de nuestros gobernantes está en su mano y que Él los puede mover como el repartimiento de las aguas. Él los inclina hacia donde Él quiere. Hay que orar por ellos para que tomen sabias decisiones. Pero la verdad es que si nosotros estamos esperanzados a que los hombres resuelvan las cosas y las necesidades de nuestros conflictos, estamos nosotros equivocándonos. Necesitamos voltear de nuevo al Señor y pedirle la ayuda directamente a Él. Y esto nos lleva al tercer
al tercer recurso que tenemos en el día del conflicto. Ya llevamos la posibilidad y la realidad de ser escuchados por Dios. Y además de que Dios nos conteste, que nos conteste a esos pedidos de ayuda. Y la tercera, fíjense, la encontramos o la podemos ver a lo largo del Salmo en diferentes momentos. El versículo 5 dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. ¿Recuerdan quién está diciendo esto? Está diciendo esto el pueblo, y se lo está diciendo al rey antes de la batalla. Y ellos le están diciendo al rey con una gran convicción qué es lo que iba a suceder al final de la batalla. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Es decir, tenían la certeza de algo, la certeza de que Dios iba a librarlos y que iba a darles victoria durante toda la batalla, y al final ellos iban a poder regresar victoriosos. Dice el versículo 8: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Tú y yo no sabemos cuánto va a durar este día, esta etapa de conflictos. No sabemos qué tan cerca de nosotros van a estar las situaciones tristes de salud, las situaciones complicadas de carencia material y hasta de una posible falta de paz social, la cual no esperamos, ¿verdad? Pero podría suceder. Ni siquiera sabemos, fíjense, cuáles van a ser las indicaciones para el día de mañana. A cada rato se están renovando las indicaciones, a cada rato las estadísticas se mueven. No tenemos certeza de qué va a pasar después. Sin embargo, hermanos, familias de Betel y quienes nos escuchan, sin embargo, aunque no conocemos los detalles de cada paso de esta batalla, de este día de conflicto, no sabemos cuáles son, sí sabemos que tenemos una promesa del Señor que es muy clara. Si confiamos en Él, si nos aferramos a Él, si le decimos lo que necesitamos y esperamos de Él la ayuda primera, tenemos de Él la promesa de salir victoriosos. No es lo mismo entrar a una batalla cuando sabes que la vas a ganar y que Dios te va a dar la victoria, que entrar a una batalla con incertidumbre, con dudas, con temor o con una simple falta de fe y desesperanza en donde quién sabe qué va a suceder. Hermanos, entre los cristianos no debe ser así. Tenemos claras promesas de victoria para el día del conflicto. Así que, hermanos, alegrémonos. Tenemos del Señor promesas de victoria para el día del conflicto. En el Señor tenemos la victoria en nuestras manos gracias a su poder y a su amor. No hay razón para que nosotros, el pueblo de Dios, caigamos en pánico, caigamos en desesperación. Claro, debemos ser prudentes y debemos seguir las recomendaciones sanitarias y debemos pensar en el cuidado de nosotros, de nuestras familias, de la comunidad en general, escucharlas y seguirlas. Esa es parte de lo que nos toca, es parte de lo que nos toca. Pero no debemos caer en pánico. Aprovechemos este tiempo, hermanos, para estrechar relaciones, fíjense, entre nosotros como familia. Y a mí me da mucho gusto que nuestros pastores y otros maestros estén dándonos estas cápsulas en donde nos hablan de esas virtudes necesarias. Con los niños también lo estamos haciendo, esas virtudes necesarias para vivir en familia, porque no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo en casa, ¿verdad? Están siendo muy útiles. ¿Qué tal que uno de los propósitos de Dios para que esto suceda es ese? Que Dios dice, pues necesito que experimenten y se hagan expertos en llevarse como deben de llevarse. Y para eso, si para eso es necesario meterlos en casa un mes o un poquito más, lo haré. Pero fíjense que ahí nosotros tenemos que ser muy conscientes de aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Aprovechemos ese tiempo para aprender a llevarnos bien, a voltear a ver a nuestra esposa, a voltear a ver a nuestros hijos y decir gracias a Dios porque están aquí, porque estamos aquí. Y no verlo como una carga, sino verlo como la oportunidad de vencer los conflictos familiares cotidianos. A veces cuando nos preguntan por qué no estamos resolviendo nuestra vida familiar, una respuesta muy común es que no tengo tiempo. Pues ¿qué creen? Ahora el tiempo nos sobra. Y si nosotros nos vamos
a dedicar a esto en este tiempo, va a ser una gran bendición. Vamos a sembrar en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestras esposas y esposos, vínculos mucho más profundos, que al final es mucho más importante que una vida cotidiana y normal. ¿No creen eso? Aprovechemos ese tiempo. Aprovechemos este tiempo para conocer y profundizar más en nuestra relación con Dios. También un reto de todos nosotros, los hermanos que estamos creciendo espiritualmente, que queremos crecer espiritualmente, siempre es y será la administración de nuestro tiempo. Pues miren, veamos este día de conflicto como una oportunidad del Señor para aprovechar el tiempo para Él, para poder estudiar más su palabra, para poder ir más en oración, para poder pedirle más ayuda. Aprovechemos también, hermanos, y miren, esto es algo, a ver si lo puedo transmitir con la claridad que quiero hacerlo, para ver las maravillas que Dios está haciendo y va a hacer con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra iglesia. Yo estoy muy alegre y muy maravillado de la reacción de todas las familias, de la gran mayoría de las familias, de todos los líderes, respecto a esta situación. Hemos cobrado conciencia que a pesar de que en estos días no nos podemos reunir físicamente, podemos servirnos unos a otros. Y en los diferentes medios sociales, redes de comunicación, hemos empezado a cobrar conciencia de eso. Y eso es algo importante. Claro, queremos volver a vernos, queremos volver a estar juntos, y eso sucederá pronto. Pero aprovechemos este tiempo de conflicto para crecer también en esa área. Sirvamos a los demás hermanos de maneras diferentes, pero con el corazón. Hermanos, ¿cómo creen que se sentía el rey después de recordar todas esas promesas y todas esas realidades para ir a la batalla? Se sentía confiado y se sentía con la victoria en la mano. Nosotros podemos tener esa victoria y la vamos a tener en el nombre del Señor, pero nos toca confiar. Dice el versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Por qué no terminamos así esta cápsula? Les recomiendo que tomen una hoja y que todos los miembros de la familia hagan una lista, cada quien la suya, una lista que diga, la primer lista, ¿cuáles son los conflictos por los que estoy atravesando? ¿Es un conflicto emocional? ¿Tengo miedo? ¿Es un conflicto económico? ¿Hay carencia por esta situación? ¿O se avecina carencia porque nuestros recursos se van a ver muy limitados? ¿O es quizás el reto de pasar mucho más tiempo con mi familia el que me está asolando? Primero, vale la pena cobrar conciencia de cuáles son esos conflictos. Hagan una lista. Después de hacer esa lista, escriban qué le quiero pedir a Dios, qué tipo de ayuda necesito. Si yo tengo miedo acerca de qué voy a generar o cómo lo voy a generar, bueno, pues yo qué le tengo que pedir al Señor. Le tengo que pedir de su provisión. Y anótenlo así, hagan la petición, Señor, yo quiero que tú me ayudes proveyendo todos los días durante este tiempo difícil. O Señor, dame dominio propio para poder hablar de mejores maneras y modos con mi esposa. O Señor, ayúdame a romper esa distancia que tengo con mis hijos adolescentes e ir y hablar con ellos. O al revés, ¿verdad? Los adolescentes romper esos retos y acercarse a sus papás. Este es el tiempo para poder hacer todo eso. Hagan esa lista y luego oren en familia, pónganlo en las manos del Señor y díganle al Señor, gracias Dios por estos conflictos, por este día de conflicto que nos permite volver a ver qué es lo que tenemos que trabajar y porque nos vas a dar tiempo para hacerlo. Y al final de esto, ayúdanos a salir bien librados y ayúdanos a salir victoriosos como tú lo prometes. Que el Señor ayude y oriente, hermanos, esta última actividad de hacer las listas y de orar en familia y que lo podamos seguir aprovechando. Que Dios les bendiga y espero verles pronto.